Señoras y señores, estamos de regreso en Matinal a las 7:32 de la mañana. Ana Mercio Tañez, Geraldino González, recibimos al licenciado Nassef Perdomo, licenciado en Derecho y experto en Derecho Constitucional. Vamos a hablar de un tema que está muy en el tapete y que todos ustedes de seguro que le están dando seguimiento. Fundamentalmente el caso que tiene que ver con los tres brazos. Buenos días, licenciado. Buenos días, gracias por Nassef. haberme invitado a compartir con ustedes y sus televidentes. Licenciado, a usted y a Laura Acosta el Poder Ejecutivo le asignó una tarea de la cual la sociedad dominicana va a estar muy pendiente, especialmente después del escándalo y del informe que dio la primera comisión. ¿Ya ustedes comenzaron a trabajar? Sí, nosotros empezamos a analizar el caso, a analizar cuál es la situación. Como usted bien señala, la comisión emitió un informe que es un informe muy detallado de lo ocurrido en el sector Los Tres Brazos, la venta de esos terrenos, y nosotros estaremos tomando las medidas del lugar oportunamente. Nassef, ese informe detallado, como lo señalas, le facilitará el trabajo y ubicará esa claridad que necesitamos los dominicanos, que no entendemos, porque ya habían bancos que estaban financiando algunas de estas viviendas, algunos de esos terrenos, instituciones, incluyendo el Banco del Estado, el Banco de Reservas, con otras dos más que conocemos. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Se le va a devolver el dinero? De verdad que suena complejo. Bueno, es una situación compleja, sí. Sin embargo, desde el primer momento se ha señalado que las personas que han comprado honradamente los terrenos en los que tienen décadas viviendo, no pueden verse afectadas por una venta irregular en la cual ellos no tuvieron nada que ver. De igual manera, las instituciones financieras que han ayudado o que han dado préstamos a estas personas tampoco pueden verse afectadas. Eso está en las conclusiones del informe de la comisión. Lo que se pretende hacer es anular la venta, porque además es una venta que ha implicado pérdidas cuantiosas para el Estado, pero al mismo tiempo procurar salvaguardar los derechos de gente que lo que hizo fue participar honestamente en un proceso que ellos entendían regular y que además son las mismas personas que han estado viviendo y poblando Los Tres Brazos desde hace 30, 40 años. Es decir, a estas personas que con el sudor de su frente han hecho pagos, se les va a salvaguardar sus derechos. Licenciado, en la designación que hace el Poder Ejecutivo de ustedes, se dice que ustedes representan al Estado en el caso de Los Tres Brazos. Ustedes representan al Estado, pero no representan a los que fueron afectados en este caso, ¿o sí? Bueno, es que el principal afectado es el Estado dominicano, un Estado en el cual se le enajenó, se vendió en 80 millones de pesos un terreno que vale 600 millones de pesos. ¿Se le va a cobrar entonces a esas personas que están ahí para recuperar todo ese dinero? Bueno, es que las personas que hay que distinguir, porque hay dos cosas distintas. Una cosa es quien vendió el terreno y quien lo compró, que es una empresa llamada Infepa, que además luego hizo una asociación con una empresa que se llama Titulatec. Ese es un problema. Por otro lado, está la gente a la cual le llevaron las propuestas de yo te voy a vender el terreno que te estás ocupando desde después del ciclón David, un terreno sobre el cual tú has construido, entonces yo te vendo para que tú tengas tu título, ¿verdad? Ese es supuestamente lo que ellos querían hacer, o como ellos han planteado el negocio que hicieron. Bueno, yo insisto, y ya lo ha dicho muy claro la comisión, estas personas no van a verse negativamente afectadas por este proceso. Lo que el Estado dominicano va a hacer es acudir a las vías que le abre la ley para anular la venta original, es decir, la venta de Corde a Infepa.
Y esos 80 millones. Cuando se da esa venta, Corde no tasó esos terrenos antes de venderlos. Esos terrenos se tasaron y existe una tasación que es la que dice que vale 600 millones de pesos. Sin embargo, ellos lo vendieron, y esto es significativo, ellos lo vendieron en 80 millones de pesos, pero al mismo tiempo el Estado fue el que cubrió el proceso de mensura, o sea y eso costó 11 millones, o sea que hay que restarle a lo que el Estado debía recibir. Pero además, parte del precio se pagó en especie, es decir, un intercambio. ¿Cómo así en especie? Con un intercambio por otros inmuebles, y encima de todo, no se ha terminado de pagar lo que el Estado Dominicano, esos pocos millones que el Estado Dominicano iba a recibir por esos terrenos, pero ya para ponerle, digamos, la cerecita al pastel, al cóctel, se suponía que Corde iba a inscribir lo que se llama una garantía del vendedor no pagado. Es decir, como no me han terminado de pagar, yo garantizo que este inmueble no se pueda traspasar a un tercero sin que a mí se me notifique, es decir, sin proteger mis derechos, ¿verdad? Bueno, Corde nunca hizo eso. O sea que al final... Es como si yo cogiera un terreno que es de ustedes, que yo estoy administrando, ¿verdad? Se lo vendo a otra persona por un precio mucho más bajo, que me lo intercambie por bienes y no por efectivo, y además las garantías que yo debo de ejecutar para que ustedes no pierdan sus derechos, sus intereses no se vean afectados, yo tampoco las inscribo. Entonces, ¿en qué categoría de delito cae una venta que ya había sido tasada en 600 millones, que corresponde al Estado, y resulta que al final es menos de 70 millones de pesos? ¿En qué clasifica? Mira, Laura y yo estamos apoderados para la anulación de la venta. El Ministerio Público en este momento me parece que le quedan unos días, una semana, 10 días, para emitir un informe sobre el aspecto penal. Yo no quiero ir más allá del apoderamiento que yo tengo, por una razón muy sencilla. Yo creo que la sociedad dominicana está muy preocupada por temas como el caso de los 3 brazos, y yo, que soy abogado, entiendo que una de las mejores maneras de evitar que esa preocupación crezca es respetar las vías institucionales. De tal manera que yo no quisiera decir algo que pueda verse como un adelanto de conclusiones de algo que está trabajando el Ministerio Público y que no o sea, que la parte penal corresponde al Ministerio Público. Así es. ¿En qué año se hizo ese negocio? Ese negocio se hizo en el 2010. Y es algo muy curioso también, que yo creo que revela la forma en que esto se hizo. La propuesta fue recibida por Corde el 25 de febrero. Analizada y se le dio el visto bueno por el Departamento Jurídico de Corde el 25 de febrero. Y el acuerdo se suscribió el 25 de febrero. Y el primer pago, porque sí hubo una partecita que se pagó en efectivo, se hizo con un cheque de administración emitido el 25 de febrero. Entonces... todo fue como rápido. Sí. Y le gustó la fecha. Ay, que ese día que pagan. No, yo no sé si ese es el día, porque pasa que todo eso no puede hacerse en un día. O sea, ni siquiera cuando usted va a comprar un automóvil a una feria de venta de carros, o sea, que hacen los bancos, todo eso se traza así tan rápido. No, usted lo mira, claro. Tiene que ser sometido por el banco a ver si usted califica. Le dicen cuánto es la tasa de acuerdo a si usted califica. Le dan el vehículo como en una semana. O sea, toda esa operación se hizo en un día. Todo en un día. Básicamente, es decir, con mucha premura, mucho atropellamiento de los Cuando el presidente decide quitar a Corde el mismo presidente. Venía el 27 de febrero. Sí, había que resolverlo. Yo no lo había pensado. Sí. Ahora que... Sí, fue el 25. A mí... A la vuelta de la esquina estaba el 27. Sí, bueno, por si acaso. Por si acaso. Yo no lo había pensado, pero ese es un muy buen punto. Pero es típico aquí que antes del 27 en muchas instituciones pasen esos problemas. Otra pregunta. En el caso de la gente
que ya recibió su título del registro de título. ¿Qué va a pasar con esos? Se le van a salvaguardar sus derechos, porque, y esto se ha hecho mucho énfasis en esto. Nosotros, la sociedad dominicana, cuando digo nosotros, tenemos que entender que el papel del Estado es salvaguardar los derechos de las personas. Y cuando ocurren casos como estos, la soga no se puede romper ni se debe romper por lo más delgado. Y la gente que ha comprado esos terrenos viviendo en los Tres Brazos son personas que han sacrificado mucho para tener esos títulos. Entonces es cierto que se va a anular la venta original. Otra cosa es que las mensuras están mal hechas y entonces eso pone en duda todos los títulos que hay en esta actualidad. Pero todo el que haya participado del proceso desde el punto de vista de que compra los terrenos en lo que está viviendo, que compra el inmueble que ha construido con su esfuerzo, todas estas personas van a ver sus intereses protegidos. Es decir, no se va a recurrir digamos, al desalojo, no se va a recurrir a decirle tú tienes que pagar nuevamente, porque sería injusto con esas personas. Nacef, pero ahora que dice que los terrenos tienen las divisiones, ¿verdad? Que no es tan exacta, resulta mucho más preocupante. El pobre que está acostumbrado a comprar en una feria, como hicimos el ejemplo anterior, para un vehículo, lo propio lo hace con una casa, un apartamento. Compra vía un banco porque te garantiza, hace todos los estudios, manda a una persona a inspeccionar, un tasador y todo ese tipo de cosas. En esto los bancos comerciales que participaron no hicieron el proceso tampoco. Eso es una de las cosas que se están viendo. También tú tienes que entender que esto daba la impresión de tener un aval del Estado. Y además, si la gente que, claro, ya el tema de si el banco tenía garantía suficiente es un tema que tiene que ver el banco con sus procesos internos. Pero además, la gente trabajadora suele ser buena paga. O sea que... Sí. Entonces, ante el presidente claro, lo decía eso, los pobres son buena, los pobres no son mala paga. La trabajadora suele ser buena paga. Entonces, el problema ahí es cómo se impide que el Estado dominicano se vea definitivamente afectado por una venta irregular y además subvaluada de unos terrenos ya no es la capital, pero en el Gran Santo Domingo, sin que la gente que construyó ahí su vivienda y que ha pagado honestamente ese dinero se ve afectada. Y además, sin que las entidades financieras que veían que esto podía en apariencia tener un aval público, también se vean afectadas. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando que se habría estafado el Estado? El número así exacto, pero son casi 2 millones de metros cuadrados. Wow. 2 millones, 1,5 millones de metros cuadrados. Rentabilidad para hacer un negocio. Sí, es 1,5 kilómetros cuadrado. Entonces es un área importante. Va desde la San Vicente de Paúl casi hasta Sabana Perdida, o hasta Sabana Perdida lo separa el río. Entonces, estamos hablando, y además es una zona que no solamente está muy poblada, evidentemente muy poblada, sino en la cual el Estado dominicano ha construido infraestructuras públicas, claro, para que la gente tenga cierta calidad de vida. Sí. Calles, escuelas, dispensarios médicos, o sea, toda una serie y todo eso se vendió. Entonces, lamentablemente, ¿Bajo la qué dirección de corte fue que se hizo este buen negocio? Leoncio Almanzar. Así es, el recién destituido director. Y él está en su casa, seguro, ¿verdad? Yo no sé dónde él está y, como decía, esos aspectos le corresponderá al Ministerio Público. Nacef, hay una generación cibernética y quizás una generación Z, como le llaman ahora
aquellos nativos digitales que se ha identificado con el trabajo que haces y te siguen en las redes sociales por tener la boca bien puesta y ser muy claro en tus planteamientos. Yo no soy de esa generación, pero como que siempre he querido aprender, me incluyo entre tus seguidores. Que yo. Tan bello. Me incluyo en, en aquellos que te siguen y que hemos estado pendientes a muchos temas. Sin embargo, en los últimos días las personas se han encontrado muy extraño que el gobierno dominicano y junto a Laura, que también tiene una posición muy parecida en algunos temas, pues lo te haya llamado para estar al frente de este tema. ¿No te preocupa que te sindicalicen, te vean como gobernista cuando eres un hombre que la trayectoria ha sido de independiente, de directo y firme en sus posiciones? Mira, yo tengo, y lo comentaba ayer, precisamente antes de ayer en las redes sociales, yo tengo compromisos en la vida. Y el principal compromiso que yo tengo es el compromiso que tengo con mi madre. A mí, como tú bien dices o dejas ver, ha habido gente que me ha criticado por haber aceptado este encargo. Y yo entiendo que la gente se sienta desconfiada. O sea, yo no puedo regatearle a los ciudadanos que sean escépticos ante el trabajo que hace el Estado en sentido general y el trabajo que el Estado me está pidiendo a mí hacer. Esa es la naturaleza de la democracia. Yo no creo que eso se le puede regatear a nadie. Ahora bien, los dominicanos estamos en una situación muy difícil si por un lado nos quejamos de que las cosas no se hacen bien y por otro lado cuando gente que anteriormente contaba con nuestra confianza, cuando le piden que hagan algo porque supuestamente lo van a hacer bien, entonces los criticamos de antemano. Yo creo que Laura y yo vamos a esperar a que la gente juzgue nuestro trabajo. Y evidentemente nosotros tenemos toda la intención y el propósito de hacer esto como manda la ley, de hacer esto para llenar la expectativa de la ciudadanía, de que el Estado Dominicano recupere esos terrenos. Y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, entonces ya la gente sí podrá pasar un juicio definitivo sobre esta designación y sobre lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se concibe que una operación de esa magnitud, que ya, bueno, del 2010 ya tenía 6 años y pico, sí. 6 años y pico, y a los 6 años y pico es que viene a explotar, o sea, a darse cuenta de la operación que se ha hecho en una institución que es del Estado? Bueno, mira, yo entiendo también esa preocupación. Yo te diría lo siguiente. Que esto haya explotado tiene mucho que ver con la creciente demanda de transparencia que la ciudadanía dominicana está haciéndole al Estado. O sea, aquí ha habido corrupción siempre. Y con esto no estoy diciendo que está bien. Pero esa es la práctica del Estado Dominicano. Corrupción, prácticas indebidas, actuaciones irregulares. Pero en la medida en que la ciudadanía se ha venido empoderando, entonces van saliendo a flote los problemas con mayor facilidad. Y de hecho, este caso, el mérito de que este caso saltara a la palestra pública se debe a las asociaciones comunitarias de los Tres Brazos que se fajaron y dijeron, no, esto no lo vamos a permitir y vamos a hacer de esto un tema de interés público, porque además es un tema de interés público, o sea, de interés público en los dos sentidos. Claro. Interés público porque afecta los derechos de ciudadanos dominicanos y afecta al Estado, y de interés público porque la gente, digamos, la prensa y la gente se está interesando. Y luego un conjunto de periodistas dominicanos decidieron acompañar. Obviamente, cuando esto surge, el Estado Dominicano está en la obligación de responder. Ahora bien, ¿por qué no había salido antes? Bueno, por eso, porque es que la cultura de transparencia, el empoderamiento de la ciudadanía, va haciendo que esas prácticas que siempre han estado vayan
surgiendo y poniéndose en evidencia. Y desde el punto de vista administrativo, una operación de esa naturaleza no tenía que haber sido auditada por la Cámara de Cuentas o la Contraloría General de la República. Yo te diría algo más grave. Esa venta tenía, según la Constitución de la República, tenía que haber sido autorizada por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional. Y no lo fue. O sea que en Corte no existe ni siquiera el auditor que impone la Contraloría General de la el República. visto bueno jurídico se hizo el mismo día que se recibió la propuesta. Entonces, No, es Sofi, no complicado. ha Antes de salido. que se nos acabe el tiempo, después que ustedes lo designaron en esa comisión, ¿alguna gente de los tres brazos se le ha acercado a ustedes No, todavía no. Todavía no. para explicarle algún caso particular? Bueno, el problema es que imagínate, si se atiende esto como caso particular por caso particular, vamos a estar hablando el rábano por las hojas. Lo que vamos a hacer es hacer un corte en el problema fundamental que fue la venta, no de cada terreno en particular, sino del terreno en su totalidad. Y yo reitero, esa gente de los tres brazos, esos trabajadores y trabajadoras dominicanos de los tres brazos que han pagado para ser los dueños del inmueble que ellos han levantado con su esfuerzo y su sacrificio, van a verse protegidos. No se les va a quitar, no se les va a desalojar. Pero si era así, entonces se supone que el Estado iba a tener también que pagarle a Titulatec y la otra empresa el área donde construyeron escuelas, dispensarios médicos, calles y ese tipo de cosas. Bueno, pero es que, mira, Todos le debíamos a es un arroz con mango, porque fíjate lo siguiente, de esos 80 millones de pesos, después se les rebajaron como 11 millones de pesos por áreas que no eran vendibles, es decir, Áreas la verdes, calle. el Entonces, parque. el Estado Dominicano recibió todavía menos de los 80 millones Ahora, y del descuento por haber pagado la mensura. Todo esto, y es bueno, está en el informe que hizo la comisión. Es decir, los problemas más graves y más evidentes pueden verse en el informe que hizo la comisión. Y evidentemente se ha tratado de una venta irregular que no puede ser aceptada ni avalada por el Estado dominicano. Bueno, si duramos 6 años para enterarnos de esta, ojalá que las autoridades tomen conciencia y comiencen a averiguar si en otras instituciones o en otros sectores de la ciudad también ha pasado lo mismo. Ojalá. Bueno, Nacet Perdomo, muchísimas gracias por estar conversar aquí. con Gracias a nosotros. ustedes. Muy amable de su parte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, amigos, mantengan la sintonía con Telemicro Canal 5.